Madre mía, el salseo turco no para y esta vez apunta directo a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se acaba de filtrar algo gordo, algo que pone patas arriba todo lo que creíamos saber de su ruptura. Y ojito porque señalan directamente a Hande. Sí, sí, como lo oyes. A ver, todos recordamos la historia, ¿verdad? Parecían la pareja perfecta de cuento de hadas, de esas que te hacen creer en el amor para siempre. Fotos juntos, viajes, todo muy idílico. Y de repente, zas. Adiós muy buenas. Nunca dieron una explicación clara, siempre el típico cada uno por su camino, nos queremos como amigos pero se olía algo más. Siempre se rumoreó que había sido Kerem el que lo dejó, que estaba agobiado, que quería más libertad, lo típico que se dice cuando no se sabe la verdad. Pero ahora, cambio de guión. Parece ser que la que puso fin a la relación fue Hande. ¡Boom! Para ser honestos, esto me pilla un poco por sorpresa. Yo siempre la vi como la enamorada, la que daba la cara públicamente con él. ¿Qué ha pasado para que ella decidiera tirar la toalla? Lo que yo creo que está pasando aquí es que no nos contaron toda la verdad. O peor, nos contaron una versión conveniente. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta ser el malo de la película, ¿no? Y si Hande es una figura pública tan importante, quizás no querían dañar su imagen, o la de Kerem, o la de ambos. Los rumores que están circulando ahora mismo son fuertes. Dicen que Hande se sentía poco valorada, que sentía que Kerem no se implicaba tanto como ella esperaba en la relación. Imagínate. Ella, que es una estrella internacional, pidiendo más atención y que él pasaba un poco de todo. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar interés, para volver a ponerlos en el candelero. Pero sinceramente yo sospecho que hay algo más. Cuando las cosas se rompen tan de repente y después de tanto tiempo de aparente felicidad, casi siempre hay un motivo profundo. Y si ahora sale a la luz que la decisión fue de Hande, es porque algo tuvo que pasar para que tomara una decisión tan radical. Pensadlo bien. Si Kerem estaba agobiado, o necesitaba espacio, como decían, ¿no es más fácil que él sea el que se marche? Pero si fue Hande la que dijo hasta aquí, significa que la situación era insostenible para ella. Y esto me lleva a pensar, ¿realmente Kerem le daba lo que ella necesitaba? Porque ella es una mujer que lo tiene todo, pero al final, en el amor, uno busca ser querido y valorado. Tal vez Kerem estaba demasiado centrado en su carrera, en sus proyectos y descuidó lo importante. O quizás ella se dio cuenta de que no eran tan compatibles como parecían fuera de las cámaras. Las relaciones de famosos son súper complicadas, con la presión de los fans, los medios, las giras. Es un cóctel explosivo. Pero esto cambia toda la narrativa, ¿eh? Ya no es el chico rebelde que se escapa, sino la chica que pone límites. Y eso, para ser honestos, dice mucho de su carácter y de su fortaleza. Una cosa es que te dejen, y otra muy distinta es que seas tú quien tome la decisión de acabar con algo que ya no te hace feliz. Lo que sí está claro es que este salseo turco nos tiene enganchados. Siempre están pasando cosas y nos encanta. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Volverán a cruzar caminos? ¿Será esta verdad oculta un punto de inflexión para ambos? Yo tengo muchas ganas de saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande hizo bien en dejar la relación si se sentía poco valorada? ¿O pensáis que Kerem tenía razón en querer su espacio? Dejadme en los comentarios qué pensáis de toda esta historia.